Hoy hablaremos sobre las narrativas del miedo. El miedo es una emoción básica y primaria, una respuesta natural del cuerpo y la mente. Se caracteriza por experimentar sensaciones desagradables y relativamente intensas ante la percepción de un peligro o daño, ya sea real o imaginario. Es una reacción que nos prepara para protegernos, ya sea enfrentando el peligro o evitando la situación. Pero, ¿cuáles son los principales miedos de las personas jóvenes que entran a la UCR? Un proyecto de investigación busca reconocer las experiencias de las personas jóvenes en torno a su vivencia y darles valor tanto en el ámbito personal como colectivo. Y para conocer más sobre esta investigación, nos acompaña la doctora Lisbeth Araya Jiménez, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y del Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la Universidad de Costa Rica. Lisbeth, bienvenida nuevamente a Conciencia. Es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y hablar sobre narrativas del miedo. ¿Por qué este proyecto? ¿Cómo surge? ¿Iniciativa de quién? Coméntenos, que a mí siempre me interesa esa parte histórica. Brevemente, Lisbeth, por favor. Muchas gracias, don Gustavo. Narrativas del miedo surge como una idea que tiene básicamente dos orígenes. Lo primero que pasa es que la Escuela de Comunicación me aprueba la posibilidad de estudiar el doctorado en Brasil. Habíamos conversado sobre felicidad instrumental en el otro programa, que era resultado de la tesis doctoral. Y a partir de ahí yo empiezo a introducirme en el estudio de las emociones, ¿verdad? Entonces, en Brasil, la felicidad. Y a mi regreso de Brasil, yo termino el doctorado en el 2020 con la pandemia y regreso en marzo del 21 para volver a enseñar. Y todo el tema de la virtualidad y todo el tema de regresar a las clases progresivamente y volver y tener que regresar a la casa y tal, empiezo a percibir que las personas estudiantes que conozco al regreso en 2021 son muy diferentes de las que dejé en 2017 cuando me fui al doctorado. Y empiezo a sentir que tareas cotidianas del mundo académico, como hacer un quiz, les generan angustia, y que presentar exposiciones les resulta mucho más amenazante de lo que era mucho más simple en el pasado. Y eso me lleva a conversar con personas docentes de mi área de comunicación, pero también de otras unidades académicas, y entonces colegas de otras unidades me cuentan que sus estudiantes están teniendo ataques de pánico. Y toda esta, ¿verdad? Toda esta manera en que están las personas en el mundo hoy me lleva a la reflexión de que necesitamos entender cómo se vive la emoción del miedo cuando se entra a la Universidad de Costa Rica en este momento histórico. Y entonces me reúno con el equipo de investigación y les propongo que pensemos juntas y juntos el miedo, y hacemos la propuesta a la Vicerrectoría de Investigación, y bueno, afortunadamente en 2022 nos ganamos los fondos de estímulo a la investigación y este estudio empieza en 2023. Interesante. Un hecho histórico particular, sin lugar a dudas. ¿Cómo plantearon ustedes la metodología? ¿Cuál era la población meta? El número de la muestra. Coméntenos toda esa parte que es importante para entender luego algunos resultados. Claro. Cuando empezamos a crear el estado de la cuestión y cuando empezamos a indagar en cómo se ha investigado el miedo en personas jóvenes, muchas de nuestras ideas empiezan a tener más claridad, y entonces en esa ecuación empezamos a pensar en la población joven universitaria y especialmente, don Gustavo, en quienes ingresan a la UCR. Porque los estudios que revisamos nos muestran una serie de variables que son como el caldo de cultivo donde nacen los miedos de estas generaciones. Y entonces tenemos una generación que nació y creció con la emergencia climática y viendo incendios y viendo inundaciones a lo largo y ancho del globo.
una generación que nació con lo que llamamos nativos digitales, ¿verdad? Personas que transitan con total fluidez del inline al offline permanentemente y que están acostumbradas a pedir lo mismo el Uber, que la comida, que incluso gestionar sus relaciones sexoafectivas en los dispositivos digitales, y eso tiene una implicación en términos de las relaciones interpersonales y de su lugar en el mundo. A eso hay que agregar, don Gustavo, el descrédito de la política y de los políticos, que también tiene que ver con escándalos de corrupción, pero también la crisis económica, financiera, del empleo, como dice Abilio en Brasil, la uberización del empleo. Entonces dijimos, necesitamos estudiar juventudes porque tienen un caldo de cultivo muy particular para sentir el miedo de formas también particulares. Eso nos llevó a elegir población universitaria de primer ingreso, a pensar en la emoción del miedo particularmente. Estudios generales. Estudiantes de humanidades, sí señor. De humanidades. Estudiantes de humanidades. Tanto en San José como en áreas rurales. Elegimos, como nos habíamos, ¿verdad?, pensado en participar de estos fondos concursables y vamos a tener un poco de recursos, trabajar con muestras cuantitativas, como usted bien indica, tanto en las sedes. Hicimos una muestra para las sedes y eso es muy afortunado porque no siempre tenemos la posibilidad de hablar de muestras representativas. Usamos las sedes como estratos en el sentido estadístico del término y eso nos permite representar, ¿verdad?, las más chiquitas con menos personas proporcionalmente y las sedes más grandes como Guanacaste o Occidente con una muestra mayor. Al final, don Gustavo, trabajamos para las sedes regionales con 463 personas, una muestra con un 4% de margen de error, 95% de confianza, y también agradecer a las personas de las sedes que nos colaboraron un montón con la recolección de datos. Y ¿Cómo se hacía la encuesta, digamos? ¿Era digital o en papel? Digital. Digital. Digital, porque eso nos facilitó montones, eso lo súper recomendamos. Le proyectábamos el QR a las personas estudiantes, a veces llevábamos hojas impresas con el QR para que los leyeran en sus dispositivos, usábamos el internet de las sedes. Entonces cada persona estudiante contestó la encuesta en su celular, por supuesto anónima, ¿verdad?, confidencial. Y acá en Rodrigo Facio, eso lo hicimos en el 2023, segundo semestre en todas las sedes, visitamos todas las sedes y agradecemos un montón a las personas docentes de humanidades que nos colaboraron y a las direcciones de generales. Y acá en Rodrigo Facio trabajamos con 350... Perdone, porque eso es sumamente importante, sí, y tenemos que hacer una pausa. Pero interesante analizar diferencias regionales con respecto a San José e incluso entre las diferentes áreas donde están nuestras sedes. Ojalá que nos alcance el tiempo, Lisbeth, para ver todo eso. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con Lisbeth Araya Jiménez, quien es docente e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, lo que conocemos como SICOM, de la Universidad de Costa Rica y también de la Escuela de Comunicación Colectiva. Ya regresamos. El equipo de investigación de este proyecto estuvo conformado por Jacqueline García Fallas, Lisbeth Araya Jiménez, Cintia Córdoba, Ana Yancy Zúñiga Bermúdez, Mariana Cajina Rojas, Alison Lobo Salas y Óscar Valverde. Lisbeth, la interrumpí en el segmento anterior cuando usted nos estaba explicando toda la parte metodológica. Por favor, si tiene a bien complementar esa escena metodológica para luego ver resultados. Muchas gracias. No, en síntesis, don Gustavo, pudimos hacer 2 muestras, una para sedes regionales, trabajando las sedes como estratos, lo que nos permite hablar de toda la población que entró a la UCR en 2023 en las sedes. Podemos hacer esa generalización, todas las personas que estaban en humanidades en el segundo semestre del 2023. Y para Rodrigo Facio trabajamos también con una muestra representativa como la sede
humanidades, como el 70% de la población total, era mejor separar esas muestras y podemos también generalizar los datos para las personas que entraron a humanidades en la Rodrigo Facio en el 2024. Rodrigo Facio, la muestra fue de 355 ¿Cuál fue el personas. porcentaje de respuesta? ¿Hubo gente que no lo respondió del todo? Perdimos algunas encuestas, pero digamos que sigue siendo suficientemente representativo, 5 o 4% de margen de error y un 95% de confianza. Tuvimos para Rodrigo Facio que descartar casi 100 encuestas, hubiésemos tenido 100 más, pero no podemos trabajar por razones éticas con menores de edad, porque en humanidades tenemos muchos chicos y chicas que cumplen 18 años el primer año. Entonces sí, 355 al final de cuestionarios válidos. Hablemos un poquito de las dimensiones de miedo que ustedes contemplaron. Y antes de iniciar el programa yo le hice un comentario de la información que usted nos compartió, que me llamó muchísimo la atención, que en este estudio aparece el tema de seguridad ciudadana como uno de los más importantes. Comentemos qué otros elementos, digamos, ustedes consideraron, o más bien las personas participantes consideraron como miedo. Sí, nosotros trabajamos con varias dimensiones. Rosana Reguillo en México es una de las teóricas que más usamos para pensar el miedo, porque ella tiene casi 4 décadas de estar estudiando emociones en jóvenes, y ella habla de miedo genérico, miedo difuso, y entonces les preguntamos, don Gustavo, cosas como si ha sentido miedo en los últimos 6 meses, una cosa muy abierta, ¿verdad? Esta noción de Reguillo de miedo omnipresente. Entonces, ¿estaban las respuestas ahí planteadas o ellos rellenaban? Todas las respuestas eran cerradas, porque como eran muestras tan grandes, luego hacer codificación de datos quali sí se nos complicaba un poquito. Pero entonces, en esa pregunta sobre miedo genérico, 80% para las sedes nos dice sí, he sentido miedo en los últimos 6 meses, 78% para Rodrigo Facio nos dice sí, tengo miedo, ¿verdad? Pero usamos también la categoría ya no miedo generalizado, sino si sienten miedo la mayor parte del tiempo, porque ahí quisimos medir cuánto prevalece en esta población la sensación de miedo, ¿verdad? La emoción del miedo. En general tenemos como el comportamiento de los datos en una curva normal, pero me quisiera enfatizar en que 17% para las sedes regionales y 18% para Rodrigo Facio de las personas estudiantes de primer ingreso dicen sentir miedo la mayor parte del tiempo, siempre o casi siempre. Ese es un dato que a nosotros nos llama mucho la atención. Otra dimensión que trabajamos fue lugares del miedo, ya no miedo genérico, sentir mucho miedo la mayor parte del tiempo, sino dónde específicamente se localiza el miedo. Lo esperable, don Gustavo, lleva la voz cantante, la calle, ¿verdad? Y el transporte público, son los lugares de más miedo, 17, 20%, por ahí andan esos rubros. Para nuestra sorpresa, la universidad es el tercer lugar del miedo si usamos la intensidad mucho como, ¿verdad? Como para colocar esa gráfica. ¿Qué nos dicen los grupos focales? Porque hicimos una segunda fase cualitativa ya este año, que es el tercer año del proyecto de investigación. Nos dicen que una de las razones que puede explicar que la universidad sea el tercer lugar del miedo es que el cambio de la secundaria a la universidad para estas nuevas generaciones está resultando muy abrumador. Y ahí hay unas teóricas chilenas que estamos usando para pensar los datos que hablan de adultez emergente y dicen estas nuevas generaciones están viviendo procesos que asumen como adultos con mucha más ansiedad y con mucho más angustia que otras generaciones. Viven la adultez como una cosa que es muy grande, que es muy compleja, ¿verdad? Entonces esos datos nos ayudan a pensar por qué la universidad puede ser un tercer lugar del miedo. También encontramos mucho la migración, que es un dato muy interesante, el desplazamiento, la soledad que implica las personas que se van de un lugar. Tenemos personas
de Pérez Celedón estudiando en el Caribe, tenemos personas de Heredia estudiando en Guanacaste, solo para dar algunos ejemplos. Entonces no solo migran para ir a las sedes regionales, sino que claramente además masivamente migran para venir a Rodrigo Facio. Digamos, toda la gente que nos señaló su procedencia de provincias costeras, evidentemente reside en la GAM cuando le preguntamos esos datos. Lisbeth, diferencias en género, edad, nivel socioeconómico, a ver si nos comenta un poquito al respecto. Hicimos algunos cruces para ver si había algún chi cuadrado interesante, algún valor P interesante en relación con el nivel socioeconómico, y curiosamente los datos no nos dicen que en términos de 3 o más necesidades insatisfechas, incluso jugamos con 4 más necesidades insatisfechas, 5 más, no hay asociación entre esa variable socioeconómica y miedo. Absolutamente sí la hay entre género y miedo, absolutamente. Ser mujer en este país y en esta sociedad machista y patriarcal está directamente asociado con miedo. No nos da el programa para profundizar, pero tenemos en camino un artículo, don Gustavo, que trabaja específicamente el tema de género por esos datos. Sí hay asociación entre la percepción y el cuán a gusto están con sus cuerpos y el miedo, eso también hay asociación. Eso es muy interesante para nosotros. Y también hay asociación entre ciertos consumos digitales en Rodrigo Facio. Por ejemplo, para las sedes regionales, consumir Facebook o TikTok o Instagram no asocia significativamente, estadísticamente hablando, con miedo, pero para Rodrigo Facio el consumo de Instagram sí está asociado con un mayor nivel de miedo en esta población. Qué interesante. Permítame hacer una segunda pausa. Estamos hablando con la doctora Lisbeth Araya, quien es la investigadora principal de este estudio científico sobre narrativas del miedo. Ya regresamos. El equipo de investigación de este proyecto estuvo conformado por Jacqueline García Fallas, Lisbeth Araya Jiménez, Cintia Córdoba, Ana Yancy Zúñiga Bermúdez, Mariana Cajina Rojas, Alison Lobo Salas y Óscar Valverde. Lisbeth, el tiempo apremia. Hablemos un poquito de algunos otros resultados y me interesa que nos enfoquemos en lo psicosocial. Claro. Por favor. Esa categoría, don Gustavo, básicamente lo que quisimos medir es los miedos relacionados de la persona consigo misma y con sus vínculos más cercanos. Y ahí los datos son muy interesantes porque fallarle a la familia es el principal miedo psicosocial, tanto de las personas de Rodrigo Facio como de los que se forman en humanidades en las Fallarle sedes. académicamente. Fallar académicamente. Fracasar en los estudios. Ese es su principal miedo. Sí, y ahí en los grupos focales aparecían datos muy interesantes porque cruzaba con me enviaron a estudiar y yo tengo que responder, la familia está haciendo un sacrificio, hay una dedicación que tuvieron mis papás y yo ahora tengo que retribuir. Ese es un tema. Que alguien cercano enferme es un miedo psicosocial todavía presente y ahí tenemos claramente resabios de la familia. Correcto. En los grupos focales nos decían mis papás, es el principal temor, y mis abuelitos, ¿verdad? También aparecían las generaciones de personas adultas mayores que tenemos tantas en este país. No encontrar trabajo, ser un perdedor, elegir mal la carrera son de los mayores miedos psicosociales que tiene esta generación. Este último es importante porque lo he estado oyendo alrededor de algunas personas que acompañan a mis hijas constantemente. Es que no estoy seguro. Esto, lo otro, ¿verdad? Qué interesante, y eso creo que se hace cada vez más grande. Eso claro. Hay que analizarlo ya, obviamente, en otra dimensión de
estudio, ¿verdad? Sí, sí. Uno pensaría que tiene que ver con la precarización laboral que hemos vivido en los últimos años, ¿verdad? Y se discuten ahora las jornadas 4-3 en la Asamblea Legislativa. Claro que es razonable que estas personas tengan temor de qué calidad de trabajo van a obtener y de si además ese trabajo satisface sus intereses y su vocación, ¿no? Recuerdo, Lisbeth, haber hecho un ejercicio con las compañeras y compañeros de mi hija menor, aproximadamente 25 personas que me visitaron aquí en la rectoría, y les pregunté, bueno, cada una de ustedes me va a decir qué va a estudiar. Y me quedé asustado. De 25, solo 6 personas sabían que iban a estudiar en quinto año de colegio. ¿Verdad? Este es un tema que hay que darle seguimiento. Claro, claro. Miedos sociopolíticos. Sí. Ese es otro tema muy interesante en los datos, don Gustavo. Miedos sociopolíticos ya no mide las relaciones interpersonales, sino en la lectura de entorno, ¿verdad? Lo social y lo político, cómo lo están leyendo desde la emoción del miedo. Y ahí, crimen organizado para las personas de Rodrigo Facio es el principal temor, crisis climática la segunda y atención en salud la tercera. Para las personas de las sedes regionales, la situación financiera de la UCR es el principal miedo sociopolítico. El segundo también es crisis climática y crimen organizado el tercero. Entonces, los valores, digamos, en esos 3 indicadores principales son similares, pero es muy importante que consideremos la preocupación que implica para las personas que estudian en las sedes el tema financiero de la Universidad de Costa Rica. Es un dato. También están variables como discriminación, autoritarismo, corrupción, déficit fiscal, ¿verdad?, que aparecen como miedos de las personas jóvenes. Pero es interesante pensar que crimen organizado y que crisis climática ocupan valores muy importantes para esta generación. Interesante. Prácticas cotidianas saludables. ¿Qué le podemos proponer a nuestra juventud? Bueno, primero les preguntamos qué nos decían ellos y ellas que hacen como prácticas saludables, y ahí es muy interesante lo que las personas jóvenes definen como prácticas saludables cotidianas, porque en Rodrigo Facio nos dicen que jugar videojuegos es su principal práctica cotidiana saludable. Y ahí mi hipótesis de trabajo y la hipótesis del equipo, don Gustavo, es que en los videojuegos no solo resuelven en el entretenimiento, sino también la interacción y las relaciones interpersonales. Por esto que decíamos de que estas generaciones son nativos digitales, ¿verdad? Viven entrando y saliendo de la virtualidad con total facilidad y flexibilidad. Establecer y mantener relaciones interpersonales sanas para esta generación en Rodrigo Facio es su segunda práctica cotidiana saludable, y es muy interesante porque cambia mucho para sedes regionales. Hay muchos datos que se parecen entre el Rodrigo Facio y las sedes, y hay otros que son muy diferentes. Este es uno de los que son diferentes. Realizar actividades físicas y hacer ejercicio físico es el principal en las sedes, y el segundo sí es jugar videojuegos. Ahí de nuevo es interesante. Regionales. En sedes regionales, sí señor. Y el tercero en las sedes es establecer y mantener relaciones interpersonales. De manera que ellos y ellas tienen claro que los vínculos son muy importantes. Los resuelvan virtualmente o los resuelvan en el cara a cara, ¿verdad? Y esa sería mi recomendación para estas generaciones. Está medido, don Gustavo, desde el estudio de Harvard de 75 años que trabajó longitudinalmente analizando felicidad, hasta María Luisa Lima en Portugal, que viene indagando sobre la soledad. Está medido la importancia que tiene establecer relaciones de confianza, donde uno puede ser vulnerable, donde uno puede mostrar su fragilidad, donde una puede ser una misma. Para la salud y el bienestar emocional eso es fundamental. El optimismo es una variable que estamos ahora creando con la estadística, que me importa mucho reconocer el trabajo que la asistente ha hecho. Alison Lobo ha hecho un trabajo maravilloso en esta producción de datos, y ahora estamos trabajando un perfil para ver si las personas más competitivas o más colaborativas y las personas más optimistas o aquellas más pesimistas sienten más o menos miedo. Y lo que estamos encontrando con los datos es que optimismo es una variable que juega a favor, claro, sin duda, claro, sin duda.
Lisbeth, muchísimas gracias a usted y al equipo. No tuvimos oportunidad de hablar quiénes conforman el equipo, pero nuestro agradecimiento. Le quería preguntar sobre investigación futura en 10 segundos. Bueno, le puedo pasar los datos del equipo porque sí me interesa mucho que los podamos mencionar. Investigación futura, soledad, sin duda, y vínculos, sin duda. Interesantísimo. Muchísimas gracias de nuevo para usted y todo el equipo. Y muchos éxitos. Muchas gracias, don Gustavo. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Le proyectábamos el QR a las personas estudiantes, a veces llevábamos hojas impresas con el QR para que los leyeran en sus dispositivos. QR o código de respuesta rápida es un tipo de código de barras bidimensional que puede ser escaneado con la cámara de un teléfono inteligente para acceder rápidamente a la información codificada en él. En este tipo de códigos se almacena gran cantidad de datos, desde el menú de un restaurante hasta la entrada a un evento artístico. Aquí, la investigadora usa este concepto cuando se refiere a la manera en cómo se aplicó la encuesta, la cual se pasó de forma digital y anónima. También voy a definir la siguiente palabra. Ese es su principal miedo, sí. Y ahí en los grupos focales aparecían datos muy interesantes porque cruzaba con... Grupo focal es una técnica de investigación utilizada para recopilar datos a través de la interacción de un grupo determinado. Consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de una guía de temas o preguntas. Lo que se busca es la interacción entre los participantes como método para generar información. En este caso, la investigadora usa este concepto para referirse a los temas relacionados con los temores psicosociales de la población analizada. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.